Cuando mi hija me dijo papá, tienes 24 horas para irte de esta casa, yo me quedé helado, con el corazón partido en 1000 pedazos. Días después estaba durmiendo en un motel de mala muerte mientras veía al abogado reírse en mi cara. Fue entonces cuando me di cuenta que la vida es como un juego de ajedrez, a veces sacrificas tu reina pensando que estás protegiendo al rey, solo para descubrir que estabas jugando contra un maestro del engaño. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de darte un giro que ni la mejor telenovela podría imaginar. Todo comenzó en una noche de abril, después de un largo día de trabajo. Yo, Eduardo Ramírez, un hombre de 58 años que había dedicado su vida entera a construir un negocio honesto y a criar a su única hija después de que su madre nos abandonara. Lucía, mi princesa de 27 años, era mi orgullo, mi razón de vivir. Esa noche, al abrir la puerta de mi casa, la casa que compré con el sudor de mi frente, me encontré con una escena que jamás olvidaré, Lucía sentada en el sofá con un hombre trajeado a su lado. Su expresión era fría, irreconocible. Papá, él es Enrique Mendoza, mi abogado, dijo sin siquiera levantarse para saludarme. ¿Abogado? ¿De qué estás hablando, mijita? El hombre extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Ramírez, estoy aquí para informarle que esta propiedad ahora pertenece legalmente a su hija. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué disparates son estos? Esta casa la compré yo con mi dinero, protesté mirando a Lucía, buscando algún rastro de la niña que crié. Ya no, papá. Firmaste un poder cuando estuviste enfermo el año pasado, ¿recuerdas? Su voz sonaba mecánica, ensayada. He transferido todas tus propiedades a mi nombre. Es lo mejor para ambos. ¿Lo mejor? Me estás echando de mi propia casa. Mi voz se quebró. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas personales. Solo tus cosas personales, enfatizó Lucía, levantándose. El resto me pertenece ahora. Script part separator iguala. El abogado me extendió unos papeles. Los tomé con manos temblorosas mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Pero Lucía, ¿por qué haces esto? Te he dado todo. ¿Trabajé día y noche ¿para qué, papá? ¿Para controlar cada aspecto de mi vida? Me interrumpió con una frialdad que jamás había visto en ella. ¿Sabes cuántas oportunidades perdí porque siempre decías que lo hacías por mi bien? Todo lo que hice fue por amor, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. El abogado soltó una risita que intentó disimular con una tos. En ese momento lo miré directamente a los ojos y vi algo que me heló la sangre, complicidad. No era solo el abogado de mi hija, había algo más. Señor Ramírez, le recomendaría que coopere, dijo Enrique ajustándose la corbata. Podemos hacer esto de forma civilizada o complicada. Esa noche dormí en mi cama por última vez, escuchando a Lucía hablar por teléfono en susurros. No pegué ojo. Repasaba una y otra vez los últimos meses, buscando señales, tratando de entender cuándo mi hija había cambiado tanto. A la mañana siguiente, con solo 2 maletas de ropa y algunos recuerdos, me paré en la entrada de la que había sido mi casa durante 25 años. Lucía me observaba desde la ventana, sin emoción alguna en su rostro. Te vas a arrepentir de esto, Lucía, le dije cuando pasó junto a mí para subirse a su auto. No por mí, sino por ti. Cuando descubras quién es realmente ese abogado, adiós, papá, me cortó arrancando el motor. Te llamaré cuando las cosas se calmen. Me quedé allí, parado como un fantasma, viendo cómo mi propia hija se alejaba con mi vida entre sus manos. No sabía entonces que esas serían las últimas palabras sinceras que intercambiaríamos en mucho tiempo. 3 días después estaba en un motel de carretera, pagando por noche con los pocos ahorros que tenía en mi cuenta personal. Había llamado a 3 abogados diferentes, pero cuando les explicaba mi situación, todos me daban la misma respuesta: si firmé ese poder, y era legítimo, tenía pocas opciones. Script part separator iguala. El cuarto abogado fue diferente. Carlos Fuentes, un hombre mayor que yo por unos años, me recibió en su pequeña oficina llena de libros viejos y carpetas apiladas. ¿Y dice que firmó un poder general cuando estuvo enfermo? Preguntó mientras repasaba los documentos que había traído. Sí, pero jamás pensé que sería para esto.
Estuve con neumonía, apenas podía respirar. Lucía me trajo varios papeles para firmar, eran para el seguro médico, o eso me dijo. Carlos se quitó las gafas y me miró fijamente. Eduardo, seré honesto. Esto no se ve bien. Este poder es muy amplio y su firma parece auténtica. Pero hay algo que no me cuadra, se levantó y caminó hacia la ventana. Conozco a Enrique Mendoza. No es precisamente conocido por su ética profesional. Un rayo de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Cree que podemos hacer algo? Primero necesito entender qué está pasando realmente. ¿Su hija cambió de repente? ¿O hubo señales antes? Esa pregunta me golpeó como un tren. Comencé a repasar mentalmente los últimos meses. Lucía había estado más distante, sí. Hacía 6 meses que había conseguido un nuevo trabajo en una empresa de bienes raíces. Empezó a llegar tarde, a salir los fines de semana sin decirme dónde. Y luego estaban esas llamadas misteriosas que siempre atendía en privado. Creo que cambió cuando empezó en esa empresa. Inversiones globales o algo así, le dije a Carlos. El abogado se quedó quieto como si acabara de recibir una descarga eléctrica. ¿Inversiones globales Monterrey? Preguntó con voz tensa. Sí, esa misma. ¿Por qué? Eduardo, esa empresa ha estado bajo investigación por lavado de dinero y fraude inmobiliario. Y adivina quién es su representante legal de Enrique Mendoza, completé, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Exacto. Esto es más grande que una simple disputa familiar. Carlos volvió a su escritorio y sacó una libreta. Necesito que me cuentes todo sobre tus propiedades. ¿Qué más tenías además de la casa? Script part separator iguala. Le expliqué a Carlos que además de la casa principal, tenía un terreno en las afueras de la ciudad que había comprado años atrás como inversión, un pequeño local comercial que rentaba a una panadería, y mi negocio, una ferretería que había construido desde cero. Todo eso vale bastante, Eduardo, dijo Carlos tomando notas frenéticamente. Especialmente ese terreno. ¿Sabes que están planeando construir un centro comercial en esa zona? ¿Un centro comercial? No tenía idea. El valor de ese terreno se ha triplicado en los últimos 6 meses. ¿Y si Inversiones Globales está involucrada? Dejó la frase en el aire mientras buscaba algo en su computadora. Aquí está. Mira esto. Me mostró un artículo de periódico digital que anunciaba un nuevo megaproyecto comercial exactamente en la zona donde estaba mi terreno. Entre los inversores figuraba Inversiones Globales Monterrey. No es coincidencia, Eduardo. Están tras tus propiedades. Sentí que me faltaba el aire. No era solo mi hija traicionándome, era parte de algo mucho más grande y siniestro. ¿Y Lucía? ¿Cree que ella sabe lo que está pasando realmente? Carlos se encogió de hombros. Es difícil saberlo. Podría ser una víctima manipulada o una cómplice. Lo que sí te puedo decir es que estás en peligro. ¿Peligro? Estas personas no juegan limpio. Y si descubren que estás investigando, podrían tomar medidas más drásticas que quitarte tus propiedades. Un escalofrío me recorrió la espalda. Jamás había tenido tanto miedo. Necesito que hagas algo por mí, continuó Carlos. No regreses a ese motel. Tengo un amigo que te puede alojar por unos días mientras armamos nuestro caso. Y no intentes contactar a tu hija. Por ahora, es mejor que crean que te han derrotado. ¿Y qué hacemos después? Carlos sonrió por primera vez. Seguir el dinero. Siempre deja un rastro. Script part separator iguala. Esa misma tarde me mudé a casa de Miguel, amigo de Carlos y ex policía. Vivía en un pequeño departamento en un barrio humilde donde nadie me conocía. Eduardo, necesitamos actuar rápido, me dijo Carlos 2 días después. He estado investigando y las cosas son peores de lo que pensábamos. ¿Qué descubriste? Tu terreno no solo vale por el centro comercial. Hay rumores de que encontraron petróleo en esa zona. Inversiones Globales ha comprado todas las propiedades alrededor, excepto la tuya. Dios mío, murmuré. ¿Y Lucía? ¿Has sabido algo de ella? Carlos dudó antes de responder.
La he visto con Enrique. Parecen cercanos. Sentí que me apuñalaban. ¿Mi hija y ese abogado? ¿Era posible que estuviera no solo traicionándome sino involucrándose con él? Necesito que veas esto. Carlos me mostró fotos en su teléfono. Allí estaba Lucía, entrando a un restaurante lujoso del brazo de Enrique. Los siguió un investigador privado que contraté. Esto no puede ser verdad, negué con la cabeza. Debe estar manipulándola. Sea como sea, necesitamos pruebas sólidas para recuperar tus propiedades. Al día siguiente decidí arriesgarme. Tomé prestado el auto de Miguel y me estacioné frente a mi ferretería. Manuel, mi empleado de confianza durante 15 años, casi se desmaya cuando me vio entrar por la puerta trasera. Don Eduardo. ¿Qué hace aquí? Su hija dijo que usted había decidido jubilarse y mudarse al sur. ¿Qué? Eso es mentira, Manuel. Me echó de mi propia casa. Le conté brevemente la situación mientras él me miraba boquiabierto. Sabía que algo andaba mal, dijo finalmente. Hace 3 días vino un tipo a inspeccionar el local. Dijo que pronto habría cambios importantes. ¿Te dejó algún documento, algo que podamos usar? Mejor que eso, jefe. Manuel sonrió y sacó su teléfono. Lo grabé sin que se diera cuenta. Estaba hablando con alguien sobre demoler esto para construir la entrada del estacionamiento del centro comercial. Mientras escuchaba la grabación, una mezcla de rabia y determinación me invadió. En la grabación, el hombre mencionaba claramente a Inversiones Globales y un plazo. Tenían solo 3 semanas para cerrar el trato antes de que los permisos de construcción expiraran. Manuel, acabas de darme el primer arma para esta batalla. Script part separator iguala. Volví a casa de Miguel con la grabación y se la mostré inmediatamente a Carlos. Esto es oro puro, dijo después de escucharla 3 veces. Tenemos una prueba concreta de sus intenciones y, lo más importante, un plazo. 3 semanas. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos más. Mucho más. Carlos se frotó la barbilla. ¿Tienes acceso a alguna cuenta bancaria o documento importante que Lucía no haya tomado? Pensé detenidamente. Lucía se había apoderado de casi todo, pero las escrituras originales del terreno. Exclamé. Las guardé en una caja de seguridad en el banco hace años. Lucía no sabe nada de eso. Al día siguiente, Carlos me acompañó al banco. Mi corazón latía desbocado mientras el empleado traía la caja. Efectivamente, allí estaban, las escrituras originales, algunos documentos de la ferretería, y algo que había olvidado por completo, un testamento que había redactado cuando Lucía era apenas una niña. Esto nos da algo de tiempo, dijo Carlos mientras revisaba los documentos. Para transferir legalmente la propiedad del terreno, necesitarían las escrituras originales o un largo proceso legal. Pero nuestra pequeña victoria duró poco. Esa misma tarde, mientras regresábamos del banco, vi a Lucía saliendo de mi ferretería. Instintivamente me agaché en el asiento. «Es Lucía», susurré. «¿Crees que Manuel?» «No creo que te haya traicionado», me tranquilizó Carlos. «Pero debemos ser más cuidadosos». Esa noche recibí una llamada de Manuel. «Don Eduardo, su hija vino hoy. Preguntó si había sabido algo de usted». Le dije que no como acordamos, pero había algo raro. Parecía nerviosa, como si alguien la estuviera presionando. «¿Qué te dijo exactamente?» «Que si sabía de usted, le avisara urgente. Que era por su seguridad». Script part separator iguala. ¿Mi seguridad? Sentí un escalofrío. Manuel, ¿notaste si alguien la seguía o la vigilaba? Ahora que lo menciona, había un carro negro estacionado afuera. Un hombre con lentes oscuros no le quitaba la vista de encima. Esa información me dejó inquieto. ¿Y si Lucía también estaba en peligro? ¿Y si la estaban obligando a hacer todo esto? Al día siguiente, Carlos llegó con noticias alarmantes. Acabo de hablar con un contacto en la fiscalía. Inversiones Globales está bajo investigación por conexiones con el narcotráfico. Usan propiedades para lavar dinero. Dios mío. ¿Y mi hija está metida en eso? No lo sé, pero tenemos que actuar rápido.
He conseguido una audiencia de emergencia con el juez Montero para mañana. Es nuestra oportunidad de frenar todo esto. Esa noche apenas pude dormir. Revisaba una y otra vez las fotos que tenía de Lucía en mi celular, tratando de encontrar a mi niña en esa mujer que me había traicionado. ¿En qué momento la perdí? A la mañana siguiente, vestido con un traje prestado, entré al juzgado con Carlos. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Lucía sentada junto a Enrique. Ella palideció al verme. Papá, susurró cuando pasé a su lado. Algo en sus ojos me recordó a la niña que solía correr a mis brazos. Señoría, comenzó Carlos, solicitamos una medida cautelar urgente. Mi cliente, el señor Ramírez, ha sido víctima de un fraude elaborado por Inversiones Globales, utilizando a su propia hija como instrumento. Enrique se levantó de un salto. Objeción. Estas son acusaciones infundadas. La señorita Ramírez actuó por voluntad propia y con pleno conocimiento. El juez Montero, un hombre de rostro severo, los miró a ambos. Quiero escuchar a la señorita Ramírez. Lucía se puso de pie, temblorosa. Nuestras miradas se cruzaron y por un segundo creí ver miedo en sus ojos. Yo, comenzó, pero Enrique la interrumpió tocando su brazo con firmeza. Señoría, mi clienta está bajo mucho estrés. Solicito un receso. Script part separator iguala. Denegado, respondió el juez Montero con severidad. Señorita Ramírez, continúe por favor. Lucía miró a Enrique, luego a mí, y después al suelo. Sus manos temblaban. Yo transferí las propiedades de mi padre porque Enrique me aseguró que era lo mejor para proteger el patrimonio familiar, dijo finalmente. ¿Protegerlo de qué exactamente?, preguntó el juez. Me dijo que mi padre tenía deudas que no me había contado, y que podrían embargarnos todo si no actuábamos rápido. Sentí que la sangre me hervía. Nunca había tenido deudas importantes en mi vida. Eso es mentira, exclamé, incapaz de contenerme. Señor Ramírez, contrólese o tendré que sacarlo, advirtió el juez. Carlos aprovechó ese momento para intervenir. Señoría, tenemos pruebas de que Inversiones Globales ha estado utilizando estas propiedades como parte de un esquema mayor, sacó una carpeta. Aquí están los documentos que demuestran sus verdaderas intenciones con el terreno del señor Ramírez. Enrique se puso visiblemente nervioso. Esas acusaciones son difamatorias. Mi cliente simplemente quería asegurar el futuro de su familia. ¿Su cliente?, interrumpió Carlos. ¿Se refiere a Inversiones Globales o a la señorita Ramírez? Porque según nuestras investigaciones, usted no puede representar a ambos en este caso. Sería un conflicto de intereses flagrante. El rostro de Enrique se transformó. Vi cómo apretaba la mandíbula mientras miraba a Lucía con dureza. Señoría, continuó Carlos, además queremos presentar esto, le entregó al juez la grabación de Manuel. Aquí se escucha claramente los planes para demoler el negocio del señor Ramírez sin su consentimiento. El juez escuchó la grabación con atención. Luego miró a Lucía. Señorita Ramírez, ¿estaba usted al tanto de estos planes? Lucía parecía a punto de desmayarse. Miró a Enrique, quien le devolvió una mirada amenazante. Yo, comenzó, y entonces vi algo cambiar en sus ojos. Se irguió y dijo con voz clara, no, señoría. No sabía nada de eso. Enrique me aseguró que solo estábamos protegiendo el patrimonio, no vendiéndolo. Script part separator iguala. El juez Montero arqueó las cejas y miró directamente a Enrique, quien comenzaba a sudar visiblemente. Licenciado Mendoza, ¿tiene algo que decir al respecto? La señorita Ramírez firmó todos los documentos con pleno conocimiento, respondió Enrique, ajustándose la corbata. Si ahora dice lo contrario, es su palabra contra la documentación legal. Carlos sonrió levemente y sacó otro documento de su maletín. Señoría, también hemos descubierto que el poder notarial que la señorita Ramírez utilizó tiene irregularidades graves. El notario que supuestamente lo validó, estaba de vacaciones en el extranjero en la fecha que figura en el documento. Un murmullo recorrió la sala. El juez Montero revisó los papeles con ceño fruncido. Esto es muy serio, licenciado Mendoza. Enrique se puso de pie de un salto.
Esto es una fabricación. Exijo tiempo para verificar esa información. Tiempo es precisamente lo que no tenemos, intervino Carlos. Inversiones Globales tiene previsto iniciar la demolición del negocio de mi cliente en menos de 2 semanas, según la grabación que acabamos de escuchar. De pronto, Lucía comenzó a sollozar. Papá, yo no sabía, te lo juro. Enrique me dijo que era una simple reestructuración para evitar impuestos. Nunca mencionó vender nada ni mucho menos demoler la ferretería. La miré queriendo creerle. Sus lágrimas parecían genuinas, pero me había traicionado de la manera más dolorosa posible. ¿Cómo podía confiar nuevamente? Señorita Ramírez, dijo el juez con voz severa. ¿Está dispuesta a declarar bajo juramento que fue engañada por el licenciado Mendoza? Lucía miró a Enrique, quien sutilmente negaba con la cabeza. Entonces sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. No solo lo declararé, señoría. Tengo pruebas, dijo con voz temblorosa. Grabé algunas de nuestras conversaciones, porque empecé a sospechar que algo no estaba bien. Script part separator iguala. Enrique se puso pálido como un fantasma. ¿Me grabaste? Eso es ilegal sin consentimiento, protestó débilmente. No en mi estado cuando hay sospecha de actividad criminal, intervino Carlos con una sonrisa. Señoría, solicitamos escuchar esas grabaciones. El juez asintió y un oficial tomó el teléfono de Lucía. Después de unos momentos, la voz de Enrique inundó la sala. Lucía, escúchame bien. Tu padre nunca debe saber del trato con los inversionistas. Una vez que tengamos todas las propiedades a tu nombre, las venderemos rápidamente. Tu parte serán $50,000, suficiente para empezar una nueva vida lejos de aquí. ¿Entiendes? No puedes echarte atrás ahora. La voz temblorosa de Lucía respondió, pero le dijiste que solo estábamos reorganizando sus bienes para protegerlos. Eso es lo que él necesita creer. Mira, tu padre ya está viejo. ¿De qué le sirve tanto patrimonio? En cambio, tú podrás disfrutar del dinero ahora. Además, ¿recuerdas lo que pasará si no cooperas? Tenemos suficiente para implicarte en fraude fiscal. La grabación terminó y un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Miré a mi hija, que lloraba silenciosamente, y sentí una mezcla de compasión y dolor. Había sido manipulada, sí, pero también había cedido a la tentación. Señoría, dijo Carlos, esto confirma nuestras sospechas. Inversiones Globales, a través del licenciado Mendoza, ha estado utilizando coerción y engaños para apropiarse ilegalmente de las propiedades de mi cliente. El juez Montero, visiblemente perturbado, se dirigió a Enrique. Licenciado Mendoza, estas acusaciones son extremadamente graves. Queda usted bajo investigación por fraude, falsificación de documentos y ejercicio indebido de la profesión. Oficial, detenga al licenciado mientras espera su audiencia formal. Enrique intentó escapar, pero 2 guardias lo sujetaron antes de que llegara a la puerta. Mientras lo esposaban, me miró con un odio que me heló la sangre. Esto no ha terminado, Ramírez. Tengo amigos poderosos. El juez continuó. En cuanto a las propiedades, quedan congeladas hasta que se resuelva completamente este caso. Señorita Ramírez, usted también enfrentará cargos, aunque su cooperación será considerada favorablemente. Script part separator iguala. Lucía se acercó a mí con ojos hinchados mientras los guardias se llevaban a Enrique. Papá, yo lo siento tanto. No tengo excusa, pero necesito que sepas que al principio realmente creí que estábamos protegiendo tu patrimonio. La miré intentando encontrar a mi pequeña en esa mujer que tenía enfrente. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, otra parte no podía olvidar la frialdad con la que me había echado de mi propia casa. ¿Cuándo cambió todo, Lucía? ¿Cuándo dejé de ser tu padre para convertirme en un obstáculo? Enrique apareció en la empresa hace 6 meses. Al principio solo era amable, me ayudaba con consejos, luego empezó a hablarme de cómo podríamos proteger tu dinero de supuestos problemas legales que tenías. Cuando comencé a dudar, me mostró documentos falsos de deudas a tu nombre y me amenazó con implicarme en fraude fiscal si no seguía con el plan. Carlos interrumpió nuestro momento. Disculpen, pero debemos irnos.
La audiencia ha terminado, pero esto apenas comienza. La fiscalía querrá hablar con ambos. Salimos del juzgado en silencio. El cielo amenazaba tormenta, igual que mi corazón. ¿Puedo quedarme contigo esta noche, papá?, preguntó Lucía con voz quebrada. No puedo volver a esa casa, no después de todo esto. La miré fijamente. ¿Podía confiar en ella nuevamente? ¿O era otra manipulación? Lucía, necesito tiempo. Puedes quedarte en la casa, yo seguiré con Miguel unos días más. Pero papá, no, Lucía. La confianza se gana, y tú la destrozaste por completo. No basta con decir lo siento. Su rostro reflejó el impacto de mis palabras, pero asintió lentamente. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, papá. Lo prometo. Script part separator ===. Carlos nos acompañó hasta el estacionamiento. Eduardo, necesito hablar contigo en privado, me dijo con seriedad. Me aparté con él mientras Lucía esperaba junto al auto. ¿Qué sucede? Acabo de recibir una llamada. La policía encontró documentos en la oficina de Enrique que vinculan a Inversiones Globales con un grupo criminal muy peligroso. Esto es más grande de lo que imaginábamos. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que ni tú ni Lucía están seguros. Esa gente no se detendrá porque Enrique esté detenido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué sugieres? Que ambos se queden en un lugar seguro. Tengo un amigo con una cabaña en las afueras. Nadie los buscará allí. Miré a Lucía. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. No podía dejarla sola en peligro. Está bien. Iré a buscar mis cosas y nos iremos esta misma noche. Cuando le expliqué la situación a Lucía, vi el miedo genuino en sus ojos. Papá, ¿en qué nos metimos? Susurró. Nunca pensé que Enrique estuviera involucrado con criminales. Tú te metiste en esto sola, Lucía. Pero vamos a salir juntos. Esa noche en la pequeña cabaña de madera rodeada de pinos, Lucía y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Sentados frente a una chimenea, con tazas de café en las manos, nos enfrentamos a la verdad. Siempre sentí que querías controlar mi vida, me confesó. Cada decisión importante tenía que pasar por tu aprobación. Solo intentaba protegerte, respondí herido. Lo sé ahora, pero entonces me sentía asfixiada. Cuando Enrique apareció ofreciéndome libertad financiera, independencia, caí completamente. ¿Y nuestra relación? Significó tan poco que pudiste echarme como a un perro. Lucía comenzó a llorar silenciosamente. La noche que te echamos. Enrique me dio algo para calmar mis nervios. Estaba como en una niebla. Cuando realmente entendí lo que había hecho, ya era tarde. Tenía miedo de retractarme. Script part separator ===. Mientras escuchaba a Lucía, una parte de mí quería creerle desesperadamente. ¿Era posible que la hubieran drogado para manipularla mejor? ¿O era otra excusa más? ¿Por qué no me buscaste después? Pregunté con un nudo en la garganta. ¿Tuviste días, Lucía? Días en los que estuve durmiendo en un motel barato preguntándome qué hice mal como padre. Te seguí, confesó, sorprendiéndome. 2 días después. Vi dónde te estabas quedando, pero cuando iba a entrar su voz se quebró. Vi a 2 hombres de Inversiones Globales vigilando el motel. Enrique me dijo que si te contactaba, te harían daño. Que solo tenía que esperar a que las propiedades se vendieran y todo terminaría. Nos quedamos en silencio unos minutos, solo el crepitar del fuego interrumpía nuestros pensamientos. Papá, hay algo más que debes saber, dijo finalmente Lucía. Creo que ya tenían compradores para todo. El terreno, la ferretería, todo iba a pasar a manos de una empresa fantasma vinculada al lavado de dinero. ¿Y cuánto te iban a pagar por vender tu alma y la mía? Pregunté con amargura. $50.000, respondió con vergüenza. Ahora me doy cuenta de lo estúpida que fui. Vendí nuestra relación, tu confianza, todo por una miseria. El teléfono satelital que nos había dado Carlos sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Eduardo,
Tenemos un problema, la voz de Carlos sonaba tensa. La policía acaba de encontrar a 2 hombres vigilando tu casa. Estaban armados. ¿Y Enrique? Ese es el otro problema. De alguna manera, salió bajo fianza hace 1 hora. Alguien muy poderoso está moviendo hilos. Miré a Lucía, que había palidecido al escuchar mis palabras. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Quédense donde están. Mañana por la mañana tendremos la audiencia con el juez federal. Esto ya no es solo por tus propiedades, es un caso de crimen organizado. Tu testimonio y el de Lucía serán cruciales. Cuando colgué, Lucía me miraba con terror. Si Enrique está libre, vendrá por nosotros, papá. Conoce gente muy peligrosa. No te preocupes. Nadie sabe que estamos aquí. Pero mientras decía esas palabras, escuché un ruido afuera. Un crujido en la oscuridad que me heló la sangre. Me acerqué lentamente a la ventana, haciendo un gesto a Lucía para que guardara silencio. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde afuera. Papá, susurró Lucía aterrorizada. Entonces lo vi, las luces de un vehículo que se apagaban entre los árboles. Apagué rápidamente la lámpara. Rápido al sótano, murmuré, tomando a Lucía del brazo. Apenas habíamos cerrado la trampilla cuando escuchamos que la puerta principal se abría. Pasos pesados resonaron sobre nuestras cabezas. Sé que están aquí. La voz de Enrique hizo que Lucía se estremeciera. Todo habría sido tan fácil si hubiera seguido el plan, Lucía. En la oscuridad del sótano, abracé a mi hija mientras buscaba frenéticamente una salida. Había una pequeña ventana que daba al bosque. Por aquí, susurré. Con esfuerzo conseguimos salir justo cuando escuchamos que alguien bajaba las escaleras del sótano. Corrimos entre los árboles, guiados solo por la luz de la luna. «Los veo», gritó una voz detrás de nosotros. Un disparo resonó en la noche. Lucía tropezó y cayó. «Papá», gritó. La levanté y seguimos corriendo hasta que vimos luces entre los árboles, patrullas de policía. Carlos había enviado ayuda justo a tiempo. 3 meses después, sentado en mi vieja ferretería, veo a Lucía atendiendo a los clientes. Enrique y sus cómplices enfrentan largas condenas por fraude y vínculos con el narcotráfico. Recuperé todas mis propiedades, pero lo más importante, recuperé a mi hija. Nuestra relación no es perfecta, la confianza se reconstruye lentamente, como un muro ladrillo por ladrillo, pero estamos juntos. A veces cuando cierro la tienda por la noche, recuerdo aquel momento terrible cuando me echó de casa. El dolor sigue ahí como una cicatriz que nunca desaparecerá completamente. Pero también recuerdo cómo corrimos juntos bajo la luz de la luna, y cómo, al final, elegimos salvarnos mutuamente. La traición puede destrozarte, pero también puede enseñarte quién eres realmente cuando todo lo demás se derrumba.